¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa Punto de Encuentro en Elche 7 Televisión. Un programa para conversar, confrontar diferentes puntos de vista, profundizar en algunos temas de actualidad o para conmemorar o celebrar, que es lo que nos disponemos a hacer en el programa de hoy. El 30 de noviembre se conmemora la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Desde hace ya bastantes años se han organizado en torno a todo el mes de noviembre actividades para celebrar esta designación, pero también para reflexionar sobre el Palmeral de Elche, su presente, su futuro, para conocerlo un poco mejor. Bueno, pues este programa se enmarca hoy dentro de esas actividades que ha organizado Volem Palmeral, es la Festa del Palmeral, y en concreto esta mesa redonda se llama Aigua per al Palmeral. Vamos a debatir y hablar sobre la situación del Palmeral de Elche en estos momentos, pero también pues los proyectos de futuro, o qué necesita, o cuáles son sus principales problemas. Y lo vamos a hacer acompañados de José Garberí, que es el director de Operaciones de Aigües de Elche. Gracias por haber venido. A vosotros. Juan de Dios Navarro, que es el concejal de Agua y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche. Gracias por venir. Encantado, Cristina. Está con nosotros Ana Campo Muñoz, que es la presidenta del Observatorio del Vinalopó. Gracias por acompañarnos en este programa. Y José Navarro Pedreño, que es catedrático y profesor de la Universidad Miguel Hernández y amplio conocedor del Palmeral de Elche. Gracias también por estar con nosotros. Y bueno, pues en el programa de hoy tenemos público en la sala. Después quizá tengamos oportunidad de que el público también pueda participar y realizar alguna pregunta, pero de momento voy a empezar preguntando yo y voy a aprovecharme de José Navarro Pedreño para preguntar, bueno, pues ¿cuál es la situación actual del Palmeral de Elche? Bueno, la situación actual del Palmeral de Elche es compleja. Si fuera sencilla tendríamos soluciones rápidamente. Es compleja por muchas razones. Voy a intentar decir algunas, solamente muy rápidas. Primero, tenemos varios tipos de palmeral. Realmente tenemos que entender que tenemos un palmeral que está dentro de la estructura urbana de la ciudad y que su utilización, su uso, el significado que tiene no es el mismo que puede tener un palmeral rural, que puede ser productivo, que puede ser agrícolamente y muy interesante. Por otro lado, tenemos temas de plagas que ya sabemos, nos hemos ido acostumbrando a que han ido viniendo distintas plagas a lo largo del tiempo que han ido afectando. Y por otro lado tenemos también a lo mejor un problema de desconocimiento del palmeral, y creo que posteriormente a lo mejor podemos ir desarrollando un poquito estos puntos. Y sobre todo, ya para finalizar con el tema de hoy que es el agua, bueno, el palmeral en realidad, como son huertos que, bueno, en las maravillosas fotos que tenéis aquí en Radio Elche son preciosas. También estamos viendo, por ejemplo, ahora la acequia mayor del Exactamente. Estamos viendo imágenes que vemos como los huertos de antes tenían cultivos dentro, no estaban vacíos, no era un espacio hueco, ¿no? Entonces, para esos huertos hacía falta agua, y un agua que los mantuviera. Hoy día el agua la necesitamos como mínimo para mantener nuestras palmeras, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a hablar de este tema y de la necesidad que tienen de este agua. Bueno, precisamente vamos a hablar de agua con José Garberí, porque bueno, pues Aigües de Elche, que recicla el 100% del agua en Elche, pues sí que es verdad que tiene proyectos que pueden ir encaminados a mejorar la calidad del agua, con la que se riega el palmeral además, ¿verdad? Sí, en principio, como dices, yo creo que un punto de partida importante, es tener en cuenta ese 100% que has comentado de agua de la depurada que reutilizamos. Eso es muy importante porque a nivel nacional se hablan de porcentajes del 15%, Comunidad Valenciana y Murcia son las más adelantadas y estamos en porcentajes del 90-95%, y en Elche podemos estar orgullosos de reutilizar el 100%. A día de hoy ese 100%, pues prácticamente sobre unos 10 hectómetros cúbicos anuales, el 85% ya se utiliza para uso agrícola. Distintas comunidades de regantes que tienen sus autorizaciones, sus concesiones, y lo usan para riego, como ha comentado José, pues según las necesidades. Hay otro 15% que refleja esa calidad del agua que sale de las depuradoras, que es de uso medioambiental, va directamente al Clot. Está suministrando o dando vida a un paraje natural como es el Clot,
con lo cual eso afianza esa calidad de agua de la que disponemos. Ahora el tema es un poco ver cómo aprovechar en el casco urbano, donde por ejemplo sí que el ayuntamiento a día de hoy hace un pequeño uso de riego urbano en algunas zonas. Hay una infraestructura base que se dispone para poder utilizarla, pero evidentemente haría falta más infraestructura para poder distribuir y a lo mejor no suministrar directamente, pero mezclar y mejorar esa calidad que se ha comentado. Porque efectivamente, estaba comentando antes José Navarro que hay un cierto desconocimiento sobre el palmeral de Elche. Yo creo que hay muchos mitos que incluso los propios ilicitanos tenemos sobre el palmeral. Yo he pensado siempre, y soy de 8 apellidos ilicitanos y del Camp d'Elche, yo he pensado siempre que las palmeras aguantan todo y que con el palmeral se riega pues, con agua que puede estar pues, con altos índices de salinidad, porque no pasa nada. Me temo, después, con el tiempo, con mi trabajo, escuchando a personas como vosotros, me he dado cuenta que me parece que esto no es así. Ana Campos seguro que sabe mucho de esto y contribuye mucho la pedagogía que hacéis en muchos casos, que es lo que estamos haciendo ahora y que impulsa Belén Palmeral, y algunas otras cosas que hace el Observatorio del Vinalopó para explicar, porque claro, no se puede solucionar lo que pensamos que no tiene problema. Precisamente tal vez este sea uno de los problemas que reúne en sí o explica mucho de la problemática compleja que ha citado Pepe, y entonces pues sí que es cierto que estamos ante un espacio que se podría definir como polisémico, en el sentido de que no hay un palmeral. No hay un palmeral. Muchos ecosistemas. Exacto, su origen es básicamente pues, es un esquema agrario, es un espacio histórico, es un espacio cultural, es un espacio patrimonio de la humanidad, es un espacio que unos van en bicicleta, otros van paseando, otros... En fin, esta polisemia y esta percepción compleja nos acerca a una... Yo entiendo que sería importante abordar una nueva perspectiva en el problema del palmeral, que sería una perspectiva socioambiental, en el sentido de que el palmeral viene ofreciendo a la ciudad de Elche sus servicios desde hace años inmemoriales, y ahora ha llegado también el momento de que la sociedad aporte unas soluciones que necesariamente van a pasar evidentemente por dotar de estas infraestructuras y este riego que requiere la sostenibilidad de una especie como la palmera, que es muy sufrida pero exige tener agua, y comprender esta nueva vocación que puede tener el palmeral como un espacio pues para preservar una biodiversidad que caracteriza a este tipo de medios. Y también yo creo que Elche cuenta con una herramienta muy importante para la lucha contra el cambio climático. No va a luchar contra el cambio, pero sí para ayudar a adaptar a la ciudad frente a los retos que va a imponer pues la elevada termicidad de la ciudad, los problemas hídricos, etcétera. Es un espacio que yo creo que hay que, aparte de aportar soluciones puntuales, yo pienso que también es un problema de perspectiva sobre el palmeral. Bueno, en la parte de la administración y de la política sabemos que había una ley del palmeral, que finalmente se consiguió reformar y aprobar una nueva ley. Se ha perdido, yo creo, mucho tiempo en trámites, bueno, creo que se aprueba la ley y se ha avanzado bastante poco, pero pues por ejemplo hoy se ha dado un paso que me parece que pues, hay que destacar, ¿no? Hay que impulsar, es que se ha constituido, ¿no?, el Patronato del Palmeral. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias por acoger este debate, también a Belén Palmeral por prepararlo, y yo creo que es importante. Hace 22 años, ahora el 30 de noviembre, que se declaró Patrimonio de la Humanidad. Y yo creo que es importante hablar y sobre todo profundizar en las necesidades que tenemos en el palmeral. Efectivamente, ayer se constituyó lo que era el Patronato del Palmeral. Todo el mundo tiene que saber que en 2021 se aprobó una ley, 17 meses después se hizo el patronato en marzo, pero no se ha llegado a desarrollar. Y ayer, con el vicepresidente de la Generalitat, con don Vicente Barrera, el alcalde de Elche, pues se ha constituido, y lo más importante, ya hemos puesto el cimiento para que se empiece a trabajar. Ya hemos perdido, yo creo que un tiempo importante, y ya hoy se ha reunido para tener la primera valoración de esa comisión técnica que es necesaria para ver cuáles son las necesidades, y de ahí, a partir de ahí,
que la Junta Gestora, que también se ha nombrado, empiecen a trabajar. En 4 meses hemos puesto en funcionamiento algo que llevaba casi 1 año y medio sin funcionar. Segundo, yo creo que la Administración tenemos que estar, lo primero es preservar nuestro palmeral. Y lo segundo es con los expertos, porque al final hay que estar con los expertos, analizar y saber cuáles son las necesidades. Yo creo que esa agua regenerada que tenemos por parte de Aigües d'Elx, que trabaja, sobre todo Elche es la ciudad que más agua reutiliza, yo creo que somos ejemplo, la provincia de Alicante somos ejemplo, pero en Elche en concreto, y yo creo que esa riqueza que tenemos y ese buen trabajo del agua lo tenemos que utilizar. Y tenemos que utilizarlo pues con ese acequia mayor del pantano, que gracias a la acequia mayor del pantano es por la que hemos tenido este palmeral y gracias a esos partidores y luego toda esa infraestructura que tenemos, pues bueno, hay que ponerlo en valor, y con esa agua regenerada sí que hay un plan que ya se planificó hace unos años, pero se optó para un proyecto europeo, que no fue viable, pero por parte del Ayuntamiento sí que estamos trabajando para hacerlo en fases y poder elevar ese agua regenerada para poder mezclar con la acequia mayor del pantano y de esa forma poder garantizar y sobre todo tener agua de mayor calidad y poder mezclarla con la acequia mayor del pantano. En ese sentido, por parte de la Diputación de Alicante, todos los ilicitanos recordarán que hace unos meses el presidente Mazón aprobó una línea directa de subvención nominativa para la acequia mayor para invertir 2.200.000 euros, ¿para qué? Para arreglar el canal del desvío y los partidores, que al final los partidores son los que han mantenido este palmeral. Yo creo que en ese sentido la Administración tenemos que estar al lado con las soluciones técnicas, con lo que dicen los técnicos, e intentar preservar aún más si cabe lo que es nuestra joya de la corona, que es el palmeral de Elche. ¿Qué tipo de obra sería necesaria para llevar el agua? Me imagino que el agua está, no lo sé, de la depuradora de Algorós. Correcto. Y hay que llevarla a la zona norte de Elche. Eso es. ¿Qué tipo de obra sería necesaria? Ahora Una mismo, canalización, me imagino. Sí, son canalizaciones. Ahora mismo se dispone de esa infraestructura principal que he comentado antes, que ya es bueno, el bombeo en la propia depuradora, y que de ahí ahora mismo ya podemos elevar hasta un depósito que está en la zona norte, con capacidad más que suficiente. En principio tiene 7.500 metros cúbicos. No está infrautilizado ahora mismo. A partir de ahí ya regamos actualmente un par de huertos municipales, y lo que hace falta es seguir ampliando esa red pues secundaria, que podríamos llamarla, como ha comentado el concejal, y ir generando fases para, en función de necesidades, llevarlo ahora mismo donde se pida. Todo eso requiere, en función de la localización, una mayor o menor infraestructura, pero al final son obras de conducción para poder conectar esa red principal. Pues en el caso del palmeral sería conectarlo, como ha comentado, hacia la cabecera de la acequia mayor. En el caso de huertos municipales sí que habría que hacer algunas ampliaciones, que son las que se están estudiando a día de hoy. Yo lo que veo siempre en este tipo de cosas, que hace falta permisos en otras administraciones, informes de impacto ambiental, y a lo mejor unas obras que no serían muy complejo y que estamos todos de acuerdo en que serían necesarias, necesita tanta burocracia, que en este caso sería así. ¿O esas canalizaciones no necesitan tanta burocracia? No, en principio requieren, bueno, lo principal... Todo lo que se acerca al Vinalopó, a la ladera, necesita ahí de los permisos. Correcto, es decir, cualquier trabajo para empezar en lo que son las laderas, evidentemente Confederación participa de esos permisos, autorizaciones, junto con la administración municipal, que en este caso es el ayuntamiento. A partir de ahí luego están las concesiones de las aguas, porque sí que es cierto, se generan 8 hectómetros cúbicos en Algorós, pero ahora mismo hay 4 concesionarios. Van desde el 1,5 millones hasta los 3 millones de hectómetros cúbicos en función cada uno de lo que solicitó en su día. El ayuntamiento tiene más de 2 hectómetros cúbicos anuales concedidos. Entonces sí que hay ciertos pasos que para cambiar el uso a lo mejor requieren de un tema administrativo, y luego está el tema económico, que al final es el que pesa también mucho a la hora de poder
ejecutar esas infraestructuras. Pero entiendo, por lo que habéis comentado, esta zona, que como hay mucha variedad en la problemática del palmeral, esa no sería la única solución, ¿no? ¿Cómo lo veis? José Navarro, venga. Bueno, yo creo que la solución... ¿O la única solución? La única solución no, pero sí es una solución que va a ser una solución global, y me voy a explicar. Junto a esa solución hay que solucionar otros temas. Se ha comentado ya el canal del desvío. ¿Por qué? Porque si yo capto aguas antes de que entren al pantano, van a ser un poquito mejores en cuanto a la calidad que las que se quedan almacenadas en el pantano y después en el azud del Estaules se introducen en la acequia mayor del pantano. Por otro lado, ese sistema va a ayudar a que replanteemos la necesidad de arreglar en conjunto la acequia mayor del pantano y todos sus ramales, para que cuidemos los partidores. Y de paso vamos a mantener un sistema histórico y el segundo de los criterios por los que el palmeral de Elche fue reconocido por la UNESCO, que es su sistema de riego. Entonces, esa solución creo que de entrada va a tener que ayudar, o verse ayudada, o mutuamente satisfacer una y otra, arreglar el sistema de riego tradicional y utilizar ese agua para mejorar la calidad, porque la palmera, como cualquier planta, si tiene agua de calidad, la va a utilizar mejor, aunque sea resistente a un agua de peor calidad. Ana. Yo creo que aquí se ha tocado un tema que es especialmente preocupante, que es que los mejores proyectos y las mejores intenciones suelen morir en la burocracia, digamos, en la falta de coordinación interadministrativa. Esto es una preocupación desde el observatorio, ha sido permanente, porque estoy totalmente también contigo, es fundamental. Estamos ante un espacio que, como decía, su significación es compleja, polisémica. No tiene sentido mantener huertos de palmeras o el esquema antiguo de huerto desprovisto de esta recuperación de lo que era el sistema original, aunque sea evidentemente adaptado a las circunstancias infraestructurales. Como el huerto que también estamos viendo, tiene el sentido, de Felip, ¿no? Claro. Entonces, la preocupación aquí es que, en efecto, hay que conservar la palmera, pero hay que conservar el sistema en su conjunto, tanto histórico y, desde luego, garantizando una calidad de agua y que ese agua, además, no podemos olvidar que en el momento que sea gestionada bajo esta nueva perspectiva, va a ser soporte para numerosas especies y para un soporte de la biodiversidad, que yo creo que es esencial dada la crisis que estamos viviendo en la actualidad de pérdida de numerosas especies que antaño eran banales y comunes y sin embargo ahora prácticamente están desaparecidas. Entonces, pues la preocupación que tenemos, vuelvo a decir, he visto magníficos proyectos morir en cajones de despachos almacenados en estanterías. Pero como presidenta, además del Observatorio del Vinalopó, entiendo que hay que conceptualizar todo esto no como hechos aislados, ni las palmeras están ahí por su parte, ni el agua que aparece en término municipal de Elche aparece solo, viene de algún sitio, viene a lo largo de todo el cauce. Es el concepto del río Vinalopó, que nosotros siempre hemos insistido en que no es la rayita azul o intermitente o roja, como la pone Confederación, que siempre somos el farolillo rojo de todas las cuencas españolas, y es más que esa rayita, es un sistema que soporta, que tiene unos componentes históricos y además ejemplares en cuanto al manejo del agua. Es que estamos en una de las ciudades que ha sido ejemplar precisamente por su escasez, ha sido ejemplar en su manejo, y ahí están los datos que estabas comentando, de la capacidad de reutilizar un agua, pues que en este caso sí que espero que se apoye esa vocación, como he dicho, socioambiental que tiene el palmeral, que yo creo que muchas veces, con un pequeño giro en la perspectiva en cómo percibimos un determinado espacio, aparecen nuevas soluciones y se impulsan, pues, precisamente esa operatividad que las administraciones generalmente les cuesta mucho llevar adelante. Estoy totalmente de acuerdo, por eso yo del proyecto que estaba hablando que no salió adelante es la de renaturalización del casco urbano, y por eso por parte de la Diputación
no es un proyecto de cajón, es un proyecto ya aprobado que está llevando a cabo la acequia mayor del pantano, que es lo que hemos estado hablando, lo que ha comentado José Navarro, que es el canal del desvío y los partidores. Por eso se va a invertir 2.200.000 euros para asegurar, porque no es solo el palmeral, es toda la infraestructura y todas las acequias, y sobre todo los partidores. En ese sentido lo tenemos muy claro y tenemos que empezar a trabajar con eso. Luego hay el nuevo proyecto que vamos a hacer por fases, ya que no pudo salir, porque sí que es cierto que se presentó a una subvención europea y no la concedieron, y eran 4,5 millones de euros. Por eso sí que seguimos trabajando, y además lo tenemos muy claro, los proyectos buenos vamos a seguir apostando por ellos. Un proyecto bueno y necesario es que con agua regenerada lo elevemos a la acequia mayor del pantano y a su vez aprovechemos toda la canalización que hay. Y donde no tengamos canalización, poder hacer esos ramales que irían hasta el cementerio viejo, irían hasta la universidad para poder regar todos nuestros huertos, porque al final, si no lo trabajamos, si no lo hacemos, ya no en un gran proyecto que nos salió, pero sí poco a poco, tiene que ser un trabajo y una idea y una hoja de ruta que tenemos muy clara, que es, si no se puede hacer todo, vamos a empezar poco a poco y lo conseguiremos haciendo. Primero, vamos a poner en valor ese canal del desvío, vamos a poner en valor todos los partidores para asegurar todo ese riego del palmeral, primero. Y segundo, con esa primera canalización que podamos hacer, a ver si podemos mejorar esa calidad de agua que vamos a tener desde la acequia mayor del pantano, para que cuanto mejor agua tengamos, las palmeras, por mucho que aguanten, pues lo van a aceptar, y yo creo que eso lo tenemos muy claro. Yo creo que entre todos, porque esto no es una cuestión ni de uno ni de otro, es una cuestión de orgullo de pertenencia a un palmeral que es de todo Elche, que es de todos los ilicitanos, y al final tenemos que claro, trabajar. es que a mí me está llamando la atención lo que estáis comentando, porque luego, a nada que te vayas a Zaragoza, que fue mi caso, siempre quedamos como los que desperdiciamos agua en España, los que tenemos muy mala fama, y estoy viendo que es todo lo contrario. Cuestiones políticas. Todo lo contrario, es decir, no son datos que saquemos nosotros, son datos pues, o publicados por AEAS o por universidades, en los que se valora ese grado de reutilización de el agua regenerada. Ya no es que, claro, porque tenemos poca, entonces tenemos que hacernos expertos, claro, en reutilizarla. Es decir, al final ya no es que todos no depuran el 100%, aquí en España prácticamente sí, pero no siempre se hace. En nuestro caso ya no solo se depura el 100%, sino que se reutiliza, y con unos resultados yo creo que más que satisfactorios, tanto por la parte de las comunidades de regantes que se llevan, como el ejemplo que he puesto del Parque Natural del Clot, por lo que ha comentado de la biodiversidad. Ahí hemos conseguido eso, es decir, devolviendo todo ese agua que se había perdido allí a ese espacio natural, aquellas charcas, son ya, da gusto, es una cosa para visitar por la cantidad de biodiversidad que se ha establecido ya de manera continua allí. Entonces, es un agua que en el proyecto que comentaba el concejal, precisamente uno de los puntos que se quería reforzar era ese punto de calidad para todo lo que es el palmeral, para conseguir, la idea que se plasmaba era no solo regar el palmeral, sino recuperar los huertos urbanos que se han comentado al principio, es decir, ese doble uso que se daba antiguamente a los huertos de palmeras, y lo incluimos dentro del proyecto porque pensamos que mejorando la calidad, como se mejoraría, daría pie a que pudiese tener ese uso también. Crear espacios, que hemos estado viendo ahí las imágenes, que son maravillosos, desde luego el Lord de Felipe. Una cosa es que el palmeral no es solo de Elche, es un patrimonio de la humanidad, es claro, una gran responsabilidad la que tiene depositado este municipio. De la que nos beneficiamos que esté aquí. En efecto. Pero... Y el palmeral de Elche, junto con otros muchos espacios adyacentes al Vinalopó, ese aprovechamiento del agua, yo me gustaría insistir, y precisamente este desconocimiento al que hacías referencia, Alicante siempre ha sido un ejemplo en el manejo exquisito del agua. Hay que ver su red de aljibes, de conducciones, hay que ver el sistema de acequia Azarbe. Son una serie de sistemas que lamentablemente son desconocidos y que espero que estos proyectos lleven
incluidos también esa parte de difusión y de explicación a la ciudadanía, y sobre todo que los ilicitanos sepan que son depositarios de un bien que ya no es solo de ellos. En un momento se decidió que es un patrimonio de la humanidad, que es que parece un nombre muy grande, pero hay que darle la importancia que va aparejado ese nombre, o terminaremos banalizando todas las denominaciones que demos. Así es. Estabais comentando de un proyecto europeo ambicioso que no salió adelante. Yo no sé si hay que descartarlo totalmente o se puede, a veces es, no sé, a veces es cuestión de a través de qué concepto se ha pedido o de qué manera, o se puede trocear, como estaba comentando, ir paso a paso y pedirlo de otra manera. Vosotros lo conocéis, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, apoyamos la petición desde la universidad nosotros para que saliera el proyecto adelante, pero creo que, como ha dicho el concejal, se va a hacer sí o sí conforme, me imagino, que las necesidades y el presupuesto lo permitan. Y como se me permites, Cristina, hay algo muy importante. Tenemos que estar muy orgullosos en Elche porque realmente en este territorio el agua, y desde tiempos de los romanos, se ha manejado muy bien. Muy bien, se ha manejado perfectamente. Pero te das cuenta como luego el turismo y los duros años 80 urbanísticos nos quitan la imagen para la posteridad. Sí. Los campos de golf. Sí, pero es que es necesario saber que tenemos la acequia mayor del pantano en la margen izquierda del río Vinalopó, con una estructura que al final, como Carmina Verdú bien encontró a partir de la toponimia y de otros mapas, quedaba reflejado que era de origen berber, que iban cada ramal al grupo familiar, cómo se estructuraba el territorio ahí. Tenemos que estar orgullosos del Canal del Desvío, que es una obra absolutamente magnífica, que nosotros la hemos estudiado perfectamente, con sus 4 acueductos, sus túneles. Tiene un túnel de más de 700 metros, hecho de bóveda de cañón con piedra a piedra, y ahí está aguantando pasados más de 100 años. Quiero decir que tenemos infraestructuras asombrosas y podríamos ser, si nos lo creemos nosotros primero, un ejemplo de tratamiento y gestión del agua, y toda asociada a los huertos de palmeras. No a cultivar palmeras, sino la palmera ha sido muy útil en Elche, nos ha proporcionado muchas cosas, pero aparte también los huertos, la tesela, la estructura que comentaba Ana, ha sido muy importante para producir alimentos. Y un apunte de Cabanilles, porque también nos tiene que sorprender, aunque la mayor parte de los huertos ahora son de origen cristiano, la partida de Gors y Molins, Cabanilles, cuando llegaba a Elche, no veía palmeras. Él relata que lo que veía era olivos. Olivos. Elche era una ciudad que producía aceite. Y asociado precisamente a la acequia mayor del pantano, en un trabajo de la Universidad de Alicante comentaron que podía haber hasta 200 molinos, almazaras de aceite asociadas a la acequia mayor del pantano. Y cuando pasabas los olivos te encontrabas un maravilloso palmeral, como también describe Cabanilles. Es decir, que hasta ese aprovechamiento, el aprovechamiento energético, hidráulico de los sistemas de riego han sido importantes en Elche. Yo, es que, claro, todo esto que estás diciendo, ¿pero la por cita qué no de nos dieron Cabanilles, la ayuda europea? porque no se apoyó, porque no lo apoyó el ayuntamiento anterior, vamos, hay que decirlo, no se apoyó. Es que yo ha sido un tema, perdonadme, que me ha parecido escandaloso. Ha sido, yo lo diría ahí, ha sido terrible. Que tal vez yo entiendo que proyectos de estas dimensiones, como es la renaturalización, requirieran más explicación. Siempre digo porque era el proyecto de renaturalización el que se presentó en Europa. El casco urbano, sí. Iba acompañado. Que hace falta más participación ciudadana en todos los proyectos. Yo creo que es un gran déficit de las administraciones públicas no incluir más, por ejemplo, actos como este, donde la gente puede expresar sus temores y tal. Pero... Y otra cosa, y donde no solo hablen los expertos, sino que los que no sabemos, es fundamental. preguntemos, hombre, claro. porque entre vosotros lo sabéis,
pero si no se lo contáis a la gente que no y lo nos sabemos, equivocamos, Cristina. pero Yo quiero siempre decir, digo, si no se cuenta a la gente, yo Claro. recuerdo una campaña que se hizo en redes sociales de poner cómo sería cómo es el río ahora y cómo sería renaturalizado, y cómo la gente Claro. empezaba a hablar de mosquitos y banalizaba la situación. Probablemente si hubiera salido alguien a explicar a la gente que no conoce Exacto. y que no sabe Además. qué significa, se hubiera podido mover Cristina, más, ¿no? es un tema bastante peliagudo porque contaba con el apoyo de las universidades, de asociaciones. Venía, yo entiendo que bien fundamentado con experiencias anteriores, no nos vayamos a Melilla, el río Oros. Ha habido, o sea, el concepto de renaturalizar ríos es un concepto ampliamente extendido en toda Europa y en todo el mundo, pero en Europa ya se ha comprendido que la calidad de vida de los ciudadanos pasa muchas veces no por segregar los espacios naturales o seminaturales del entorno meramente urbano, sino que se está yendo a políticas urbanísticas de integración de espacios, como en este caso, que es el Palmeral, y desde luego el río Vinalopó, que yo creo que es, y aprovecho de decirlo aquí, es un recurso escasamente valorado a nivel provincial, escasamente respetado, muy degradado, y que sin embargo es una oportunidad que se está perdiendo en la provincia de Alicante y también aquí, especialmente en Elche. Entonces, fijaros lo que puede ser un gran corredor verde. Por ejemplo, la ciudad de Valencia es un ejemplo que ahora mismo cómo aprovecha y cómo dispone tanto del tramo antiguo, que se ha convertido en el gran parque lineal de la ciudad, como ahora el intento de rescate de la desembocadura del tramo nuevo. Entonces, yo creo que es una pérdida que, de verdad, no quiero tampoco ahondar en el tema, pero yo creo que ha sido un fracaso manifiesto de la política municipal ilicitana. ¿Qué haría ahora? Bueno, ¿Qué posibilidades hay de retomar todo eso? Aquí las posibilidades son las que he expuesto ahora mismo. Si hubiese alguna oportunidad de poder presentar otra vez un proyecto, lo haríamos. Y si Claro, no, porque me imagino que era millonario. 4,5 millones de euros. Era lo que se pedía, ¿no? Pero claro, que incluía hacer el proyecto. Es que es lo que no se explicó. O sea, había una propuesta y evidentemente llevaba una ingeniería. Estaba incluido la ejecución y tal. Sí que se puede volver a tramitar. Yo creo que sencillamente a través se presentó en la Fundación Biodiversidad. Yo creo que se puede volver, espero que se pueda, pero se podría, pero si no, pues por el actual en efecto. gobierno, el anterior pues hizo lo que considero que tenía que hacer. No cerramos ninguna puerta. Lo que sí que somos es prácticos, y lo que tenemos que hacer es no esperar a que venga ese gran proyecto, y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar por fases. Que luego llegue ese gran proyecto no hay ningún problema, pero si solo ponemos luego en la cesta del gran proyecto y no llega, pues vamos a estar en la misma situación que estamos ahora. Estoy de acuerdo. Segundo, y yo creo que es importante, se ha hablado del canal de desvío, ya se están dando pasos, es un paso fundamental. Si no se arregla el canal de desvío, no se arreglan los partidores, no vamos a poner en valor una infraestructura que gracias a esa infraestructura tenemos el Palmeral y se nos dio el patrimonio de la humanidad. No es solo para las palmeras, era por toda la canalización que había. Y en ese sentido lo tengo claro. Y luego, por desgracia, cada vez tenemos menos agua en esta tierra. Y eso pues también tiene que ser un frente común de todos los ilicitanos, de toda la provincia, que tenemos que reivindicar que venga más agua. Cuanta más agua venga, pues al final podremos tener. Si no tenemos agua, pues al final lo que vamos a tener es un saladar, porque del agua regenerada y de la desalación no vamos a poder vivir. Eso es otro punto que yo creo que tenemos que tener claro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo he dicho y lo repito, no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de voluntad política con los técnicos, con los que realmente saben para mantenerlo y hacer las cosas. Y esa es la voluntad que tenemos por parte del ayuntamiento, y por eso tenemos reuniones y estamos al lado de las personas que mantienen, como es la acequia mayor, como la acequia mayor de la acequia de Marchena, que también la tenemos aquí, que gracias a ella es parte de esta riqueza, de este palmeral, no solo está la acequia mayor del pantano. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, tener reuniones con todos, estar con todos al lado y escuchar. Lo has dicho muy bien, hay que escuchar más, hay que tener más foros, claro, evidentemente. Por eso tiene que ser el ayuntamiento abierto a poder hablar con todo el mundo
y cualquier proyecto, estudiarlo, pero empezar a dar pasos. No solo pensar en el gran proyecto que no... No, le da yo la que lo he preguntado ahora yo. No, yo estoy completamente de acuerdo. Empecemos a andar. Esa es la voluntad. Y si incluís la desembocadura del Vinalopó, sería ya, vamos, pues ya, bueno, sí, ya. abordar que ya pero bueno, sería un tema genial. A ver si conseguimos entre todos pues mantener lo que es nuestra idea. Claramente. Y luego, esa ley del Palmeral, ese patronato del Palmeral, esa junta gestora y esa mesa, esa comisión técnica que funcione y que empiece a trabajar y a preservar nuestro Palmeral, que hemos perdido un tiempo precioso y que yo creo que es lo que ahora con esa presencia del vicepresidente, ese nombramiento y de ese iniciar los trabajos que se pararon hace muchos meses, pues poder colaborar y actuar en pro del Palmeral. Creo entender que pasará prácticamente todo lo que tenga que ver con el Palmeral por esa mesa. No sé si incluido también. Efectivamente, todas las licencias que están afectas al Palmeral, todas las actuaciones de medio ambiente. Hay más de 1000 expedientes, más de 28 informes que tienen que hacerse, evidentemente. También todos los temas relacionados con el agua, que afecte a lo que es el Palmeral. Con el agua también se verá, pero sobre todo es lo que afecta al el propio Palmeral. Sí. El tema urbanístico. Yo no sé si tenéis alguna aportación más o abrimos... Una cosa dirigida pues a todas las personas que están interesadas en este tema. La calidad del agua, como bien sabrás tú, pasa también por los usos ciudadanos de ver qué tiramos cuando vamos al váter, o etcétera. Yo invitar de aquí que el Palmeral, la protección es una cosa escalada, pasa por todos. La calidad del agua que requiere evidentemente el Palmeral y requiere básicamente todos los ecosistemas dependientes de la presencia de agua, también pasa por la responsabilidad ciudadana y desde aquí pues hacer esta tarea a la que hacías alusión de divulgación e información de que todos nuestro pequeño podemos hacer tanto en un consumo responsable del agua como en evitar pues que realmente que las depuradoras cumplen su función, pero no hacen milagros tampoco, ¿no? Entonces, pues desde aquí pedir a todos los ilicitanos y a todas las personas que estoy segura que se sienten implicadas con el Palmeral y la conservación de estos espacios tan importantes, de que todos podemos hacer a nuestro nivel, hacer funcionar las cosas mejor. Vamos a aprovechar para preguntar qué podemos hacer en casa para que llegue el agua mejor a las depuradoras y por lo tanto se pueda reutilizar mucho más. Se han hecho campañas, la famosa campaña de las toallitas. Y lo hemos hecho principalmente no usar el inodoro como para echar la basura. Correcto. ¿No? Al final el inodoro es para lo que es. Entonces cualquier cosa, los bastoncillos, las famosas toallitas que venden y se indica que es degradable, es decir, sacamos madejas, lo que llamamos el famoso monstruo de las toallitas, que nos bloquea bombeos, instalaciones, colapsa rejillas, lo que hace que las depuradoras o los propios bombeos no trabajen en las mismas condiciones, en las mejores condiciones. Todo eso limita y al final es, como ha dicho, los aceites, es que estuvimos haciendo un programa allí en la depuradora. Todo lo que se echa que no debe, el aceite, una pequeña cantidad de aceite te puede destrozar. Al final las depuradoras son seres vivos, es materia viva la que está trabajando y tiene que trabajar con materia orgánica. Si empezamos a echar otras cosas, pues al final rompe esos procesos o no haces que funcionen bien. Entonces esa parte ciudadana, como ha comentado y te agradezco, es súper importante y nosotros sí que intentamos pues un poco concienciar. Se nota, pero queda trabajo por hacer también. La verdad es que sí. Si me permites una cosa, Cristina, y es por lo que has comentado antes. Nosotros hicimos ya un trabajo y habéis hablado de termicidad. Bueno, pues puedo daros datos. Termicidad. Explícalo para... aterriza el tema. Simplemente vamos a aterrizar. ¿Cuándo pasamos más o en qué lugar de Elche pasamos más calor o menos calor? Y nosotros comprobamos que el Palmeral, en meses como julio, que nuestro julio, bueno, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Nuestro julio podía hasta rebajar en 14 y 15 grados la temperatura ambiente. Entonces, una persona cerca, viviendo al lado del Palmeral, podía tener mucha mejor temperatura que
otra persona alejada del palmeral. La isla de calor, de hecho, en la ciudad de Elche se desplaza hacia los barrios de Carrús porque el palmeral de la margen izquierda del río amortigua mucho el calor de la ciudad. Y, por ejemplo, nosotros medimos esas diferencias de 14-15 grados de temperatura entre estar esperando en la puerta del Hospital del Vinalopó o estar esperando en la puerta del Hospital General. Simplemente por el hecho de estar el palmeral. Entonces, esas diferencias son importantes y, claro, no es lo mismo que tengas o sientas que estás a 40 grados que estés a 28 30, que ya son bastantes, pero es una rebaja importante. Y ese, entre otros muchos beneficios, que habría que hacer un programa entero para hablar de los beneficios del palmeral. En ese sentido, yo sí que quiero apuntar que por parte del Ayuntamiento se hacía antes y continuamos haciendo, es la reforestación y sobre todo plantamos en épocas palmeras para poder recuperar esos huertos y poder ayudar a mantener esa riqueza que tenemos, y entre todos está esas campañas que hacemos y que yo creo que eran buenas y seguimos haciéndola. No hay que, por lo que he dicho yo antes, no es cuestión de colores, no es cuestión de unos o de otros, es una cuestión de todos, y se hacía y se sigue haciendo, y yo creo que es importante que todo el mundo sepa que se hacen esas campañas y que pueden participar también. Vuelvo yo al dicho popular y todo eso. Yo cuando era pequeña decían, por cada niño o niña de Elche hay 3 palmeras. Yo nací en el año 70, imaginaros lo que puede haber pasado ahora. ¿Cuánto se ha perdido de palmeral? ¿Lo sabéis? Se ha estudiado, ¿verdad? Se han hecho bastantes estimaciones. Es complejo. Si tuviéramos que contar una a una las palmeras, pues sería... Pero claro, de esa cifra que se nos daba de que 1 millón de palmeras en Elche, luego se bajó a 800.000. Ahora rondamos las 200.000, 190, 200.000 en el término municipal. No tocamos ni acá una. No, y ya necesitamos recuperar, ¿no? Y yo creo que esas políticas de recuperación también son importantes. La palmera necesita su tiempo para hacerse mayorcita y crecer, ¿no? Pero es que si no las ponemos ahora, mis nietos no van a tener palmeras. Y yo quiero que tengan. Son sí, 10 pasa muy rápido. 10 centímetros, yo sé muchos tópicos del palmeral, me los estáis aquí confirmando. ¿10 centímetros por año, algo así era? Eso es una estimación que se hizo en uno de los trabajos que hicimos, pero claro, conforme la palmera va creciendo en altura, esa estimación va reduciéndose un poco. Pero vamos, en unos 15 años podemos tener ya una palmera con un porte aceptable. Está bien. ¿Cuántos tópicos hay sobre la palmera? Pero bueno, alguno puede ser que sea cierto. No sé si tenéis en el público alguna pregunta, alguna consideración, creo que por aquí, y creo que Susi es la que tiene el micrófono. Vamos a facilitar el micrófono, que van a preguntar enseguida. Público cualificado, podríamos decir, ¿no? Porque por aquí ha llegado, sí. Ahí está Pascual Urbán. Como decía, público cualificado, Pascual Urbán puede preguntar cuando quiera. Susi, pasa por detrás mejor. ¿Ya? ¿Vale? ¿Se oye? Sí. Hola, soy Pascual Urbán. Quería añadir unos matices a todo lo que habéis comentado. Partiendo de la base, como dice Juan de Dios, nuestro concejal, que la infraestructura de la ceca mayor del pantano esté completamente terminada y reparado todo lo que hay que reparar, tenemos problemas añadidos. Vamos a ver si consigo explicarme para que quede muy claro. Tenemos que el parque municipal no tiene ya la infraestructura de riego. Igual pasa con el parque deportivo, con el parque infantil de tráfico y todos los parques, todos los huertos que en ayuntamientos anteriores se han convertido en jardines, con sus paseos y demás. Carecen ya, han eliminado todos el sistema de riego. Entonces se están regando, casi todos, con agua potable. Aparte del desperdicio de agua potable, tenemos otro problema añadido, que es que se riega con mangueras y el agua que riegan va a penetrar, siendo optimistas, 4 dedos. Eso viene bien para los geranios, para las flores, para el césped y para regar plantitas pequeñas. Pero la palmera tiene la raíz
aproximadamente, voy a darlo aproximado a medio metro. O sea que esto le hace risa a la palmera, ese tipo de riego. Entonces, se están secando palmeras en el parque municipal, la gente dice que por la edad. Por la edad las palmeras no se secan. Lo que pasa es que, claro, si no se riegan, para que llegue algo de humedad allá arriba, hace falta mucha cantidad de agua. Para colmo, en alguna de ellas, que le han dedicado a algún personaje importante, le han hecho un pedestal en la base, lo que quiere decir que el agua se coge ya muy lejos. Ese es un problema. El otro problema es la falta de infraestructura para que el agua de la depuradora, que le corresponde al ayuntamiento, de la depuradora salen cuatro canales que en diferente proporción van a la acequia mayor del pantano, a Marchena, al Azul de los Moros y al Ayuntamiento, en distintas proporciones. La del Ayuntamiento la puede elevar hasta el depósito que tiene allá al lado del canal, enfrente de la Policía Autonómica. Pero falta la infraestructura para trasladar el agua desde ese depósito hasta conectar con la acequia mayor del pantano en la parte alta. Una vez conectado ya se podría regar todo. Falta en ese caso la infraestructura de los huertos para poderlos regar. Hay algún huerto que es jardín, pero se hizo unos inventos para poderlos regar y las tuberías son tuberías o inventos, van subterráneos y se pueden regar, están regándose de esa manera. Pero el parque deportivo, el parque infantil de tráfico carecen de esa infraestructura de riego. Y queda un problema añadido, que no es pequeño en principio, que es que de la depuradora el agua sale a falta de un grado de depuración, que es el terciario. Entonces, para que el agua pueda utilizarse para riego que esté en la superficie, no podemos utilizarlo donde hay parques donde puede haber críos o gente que pueda tocar el agua. Entonces el parque municipal, por ejemplo, no podría regarse de momento hasta que la depuradora, si es que se reforma, se ponga ese grado de depuración, el terciario, que sea agua que no tenga riesgo de infección de ningún tipo a la gente que pueda tocarla o manejarla. O sea, que tenemos problemas de falta de infraestructura, problemas de falta de traslado del agua de un lateral de la Rambla al otro y después la depuración. Esos son los problemas importantes que tenemos. Y después se han cortado en algunos huertos muchas palmeras. Se ha urbanizado, se han puesto pavimento y no se han reconstruido las palmeras, no se han vuelto a plantar, con lo cual vamos perdiendo en algunos huertos del centro de Elche, muy del centro, se ha perdido bastantes palmeras. La parte sur de Elche, afortunadamente, no han modificado su sistema de riego. Todos los huertos que hay rondando el hospital, ¿verdad? El Carrús, el centro social, el centro de Carrús, digo de Carrús, perdón, del Arrabal, el centro social, el centro de los médicos, ahí los huertos están bien porque se están regando. Por la parte esta de Ripoll también están regándose los huertos con agua del pantano y los huertos la aguantan bien, se ven bastante verdes, el tronco es bueno, se ve sano porque se riega bastante y la palmera se va alimentando, pero lo que está haciendo en los huertos más o menos convertidos en jardines, eso es casi de vergüenza y con perdón de la expresión. Nada más. Muchas gracias. Ha abierto aquí 3 o 4 melones. Como Pascual Urbán, que además es el presidente de la comunidad, yo creo que estamos totalmente de acuerdo y es lo que se ha estado planteando, que al final lo que queremos es hacer con ese proyecto que no se llegó a hacer, es hacerlo por fases, poder elevar ese agua a la depuradora para luego poder hacer ese ramal que pueda ir a la acequia mayor para poder mezclar el agua y que sea útil, porque ahora mismo el palmeral, o sea, el parque municipal y muchos parques se están regando con agua potable y por parte del ayuntamiento tenemos muy claro que eso hay que modificarlo, hay que cambiarlo
porque, hombre, está muy bien regar con agua para la palmera, está muy bien, pero eso es insostenible y al final tenemos que ir a algo sostenible y algo que se pueda realizar. Y en nuestra idea y el proyecto que hay con iWest de Elche y con el departamento, el área de parques y jardines, es el hacer esas infraestructuras en fases, porque no tenemos la posibilidad de hacer un gran proyecto con 5 millones de euros, pero hacerlo en fases para poder hacer todo lo que bien has dicho. Y yo no tengo ni un pero a esa exposición que has hecho, porque conoces perfectamente el campo del Palmeral y has relatado de forma perfecta la situación que hay. El tema del agua, no se pueden regar los... Eso obedece a una sensibilidad que había antes, el tema de convertir huertos en jardines, pero además el que con el agua que sale de las depuradoras no se pueda regar parques públicos es no porque sea nada, sino porque no es potable, ¿no? Correcto, requiere... Es tema legislativo. Sí, al final es un tema legislativo, necesita un tipo de riego específico, como ha comentado. Además es un tema que tuvimos hace nada una reunión previamente con los técnicos municipales y con concejalía, porque está el parque municipal y está el parque de tráfico, y lo que se ha visto es, si a corto plazo se quiere poder regar con el agua de la depuradora, hay que cambiar el tipo de riego. No puede ser el tipo de riego que hay ahora, por eso, porque la legislación no te deja el tema de regar con agua de la depuradora. Tienes que hacerlo de una manera determinada, no puede ser por aspersión, no puede haber vaporización de gota, entonces todo ese tipo de riego no se puede realizar. El tema también de la calidad del agua de la depuradora de Algorós, que sí que es bastante, es decir, es muy buena. Hablamos de conductividades, por lo que comentabas antes, salimos con conductividades de 1500, que evidentemente... De 1500 a 2000, estamos ahora últimamente más cerca de los 1500 que los 2000, con conductividades fantásticas para el riego de palmera y para el tema de huertos. Pero sí que es cierto que está el proyecto que va por otra administración, que es consejería con la EPSAR, el tema de la nueva depuradora de Algorós, que se supone que además va a solucionar esos problemas también de el último tratamiento, ese tratamiento terciario, con lo cual tampoco podemos actuar ahora mismo sobre Algorós, hacer grandes modificaciones, primero porque es de la EPSAR, aunque es gestión de aguas del Elche municipal, pero encima es que está el proyecto este, en teoría está en marcha, tienen que licitar la obra, hay unos plazos típicos de administración y de un proyecto que además es de 40 a 50 millones de euros, que evidentemente es un transatlántico, eso va mucho más despacio, pero se supone que eso a corto o medio plazo también va a permitir nuevos usos en cuanto al agua que salga de allí de la depuradora. Oye, ¿y lo de que se riegue con la manguera? Sí, nadie sabe decir... No, que te iba a decir que es que Pascual ha dado en el clavo, pero yo le iba a añadir un clavito más, y es que el uso excesivo de maquinaria pesada dentro del palmeral ha compactado tanto durante tantos años los suelos, que cuando riegas con la manguera el agua cae encima y se queda en superficie, y entonces es cuando nos quejaremos de que hay mosquitos, igual que cuando llueve, porque es que es incapaz de penetrar y de llegar a las raíces de las palmeras. Entonces, si no llega, la palmera pues sobrevive el tiempo que pueda sobrevivir, hasta que un día por el viento se cae o por cualquier otra circunstancia. Entonces, aparte, añadimos el clavo ese de que hemos llegado a poner un suelo tan compacto, tan duro, o sea que si le das un golpe de azada te va a rebotar, que no hay manera de que el agua penetre y llegue a las raíces. Y eso ha pasado también pues con la idea que se nos transmite, ¿no? Y que tenemos los ciudadanos de que los huertos están muy roínes, ¿no? Cuando tienen toda la hierba que ha salido en primavera, que se ponen verdes, enseguida estamos llamando al ayuntamiento para quitar eso porque vamos a tener maleza, bichos, no sé cuántos. Entonces, la forma de quitarlo, económicamente rentable, pues metes una máquina grande y se lo lleva todo. Vale, pero eso mucho tiempo ha hecho que se compacte. Entonces, cuando llueve o regamos así, el agua se queda arriba y después tendremos mosquitos o tendremos otras historias. Y la palmera no tiene agua. Y la palmera no tiene agua. Entonces, estamos así. Es que por eso decía al principio el problema en la perspectiva. Eran palmeras que acompañaban a huertos, con terrenos que realmente estaban tratados, con aportes de materia orgánica que descompactaban, daban una textura a los suelos, con unos riegos a manta, con una serie de cosas. Todo eso, evidentemente, ha desaparecido.
Yo tengo la confianza en que la ingeniería pues termine de resolver problemas como lo que estabais comentando, esa compactación. Era el concepto de huertos jardín, es que o planta, huerto, la palmera jardín, como planta claro, ornamental, decorativa. Claro, es que hasta el concepto de jardín habría mucho que hablar, porque yo me quedo sorprendida de algunas poblaciones del Vinalopó plantadas con césped o hierba, me da lo mismo. A ver, el bosque, el jardín nuestro tenía unas características muy adaptadas precisamente a que estamos en el semiárido. O sea, y aquí estamos con precipitaciones ridículas, tirando a nulas. Entonces, sin embargo, siempre han sido sistemas con una resiliencia. Y arrambla con todo porque no hay suelo donde... Pero es así, es que nuestro medio es así, que sí que es cierto que con el cambio climático se han ido agravando estos episodios torrenciales, ¿no? Entonces, vuelvo también de nuevo a insistir que el problema se nos va adelantando a las soluciones y que entonces habrá que buscar instrumentos que favorezcan que proyectos que yo entiendo que son relevantes, como es conseguir este terciario, dotar de estas infraestructuras que salven a un patrimonio de la humanidad, y voy a volver a poner el acento en este concepto, y evitar estas trabas administrativas, estas revisiones, acelerar un poco más las cosas, porque cuando llega la solución resulta que se han planteado otros problemas y ya se queda infradotado el proyecto inicial para las nuevas demandas que pueda tener la sociedad años después. Eso es un tema preocupante. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Buenas noches, ¿se oye? Muy bien. Soy Toni Verdú, de Margalló, Ecologista de la Nación. Yo quería preguntarle al concejal Juan de Dios Navarro en qué se ha quedado el proyecto de renaturalización de la desembocadura del río, porque vimos una exposición que estaba muy avanzada. Esa es una de las cosas. Y otra es la posición de su partido a la hora de renaturalizar el cauce, que estaba financiado por un 90% al estilo, bueno, fueron a ver el río Manzanares, y creo que el Segura consiguió esa ayuda, que suponía el 90% de la financiación. Esas dos cuestiones. Muchas gracias. Por acortar un poco, hay muchas más, pero... Pues yo te agradezco las dos preguntas. La primera, realmente con estos 4 meses que llevamos de esos dos proyectos, no hemos encontrado mucho en los cajones. No hemos encontrado mucho en los cajones. De hecho, la renaturalización del río, pues se ha hablado mucho, pero poco hay. Sí, pues si al final yo sé lo que había en los cajones. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que vamos a trabajar por preservar el medio ambiente. Lo que no vamos a hacer es ciertos proyectos que creemos que son costosos, que son inviables, y que al final lo que vamos a hacer no vamos a ganar mucho más en calidad de la que tenemos. Yo creo que tenemos que trabajar en proyectos reales, proyectos que sí que sirvan y que actúen de forma a corto y medio plazo, y que es en los que vamos a seguir trabajando. Y lo que sí que tenemos claro que vamos a preservar el palmeral, vamos a trabajar por muchas de las cosas que se han dicho aquí, que muchos de los problemas que tenemos, yo no estoy como partido, o sea, estoy como administración porque yo actúo como partido igual, pero al final lo que sí que tenemos claro que para tener un medio ambiente que lo preservemos, lo que tenemos que tener son condiciones, y para tener condiciones, si no tenemos agua, no tenemos infraestructuras y no tenemos lo que estamos trabajando, como es en la recuperación de esa acequia mayor, de ese canal de desvío, de esos partidores, pues evidentemente otros proyectos pueden estar muy bien, pero que creo que no son lo que toca, y ahora mismo no tenemos previsiones de actuar en ese cauce del río del Vinalopó. Y en cuanto a la desembocadura, que había preguntado también, el proyecto de desembocadura del río, lo habéis comentado eso también antes. Perdón, ese estaba ya, lo llevaba la consellería. Sí. Eso, no tienes el micro y no se va a oír en la tele. Dice que eso lo llevaba la consellería. Sí. Yo la verdad es que llevo solo 4 meses en el ayuntamiento y he escuchado muchos proyectos que llevaba la consellería, muchos proyectos que se habían venido y que se habían anunciado. Yo es que tampoco quiero entrar en esto, pero si me ponen tengo que contestar. Pero la realidad es que ni habían esos proyectos, habían borradores probablemente que no sabemos ni dónde estaban,
porque realmente no habían ni papeles, ni habían proyectos, ni había nada presentado, y entonces de todos esos anuncios que nos habían dicho y que nos habían hecho de esos grandes proyectos, pues realmente al final no hemos encontrado nada. Y la realidad es que llevamos 4 meses, había un gobierno que llevaba 8 años aquí y en Valencia, y de todo eso no sé si Margallo tendrá alguna información. Yo no la tengo. No es una discusión entre vosotros. Hacemos otra pregunta. Bueno, no sé si quieres apuntar algo, sí. Sí, sobre todo el tema que estuvo Ana en el observatorio y estuvimos al lado del río, se hizo una exposición exacta del tema de la desembocadura. Es un tema de la Consellería que son del mismo partido. Después hay otro tema. El tema... No, es que vamos a pasar ya a otra persona, por favor. Bien. Pregunta es, edificar en el Palmerar no és una contradicció amb la protecció del Palmerar d'Elx? Edificar, augmentar la edificabilitat... Yo le voy a explicar una cosa. Yo no sé ni quién ha dicho eso, ni dónde lo ha publicado. Lo que sí que tengo claro es que por parte de este equipo de gobierno, del alcalde Pablo Ruz, lo que vamos a hacer es preservar el patrimonio de la humanidad que es el Palmerar. Ni vamos a aumentar edificabilidad, ni vamos a dejar de aumentar. Lo que sí que vamos a hacer es trabajar porque pueda haber un palmeral que esté preservado, pero lo que no vamos a hacer es dejar de que la sociedad y que la ciudad de Elche progrese, porque hay una serie de condicionantes que no, pero que vamos a subir la edificabilidad. Quien se lo haya dicho, pregúnteselo usted, pero de este gobierno no ha salido. Moltíssimes gràcies i això espera, que se preserve el Palmerar, que és patrimoni de la humanitat. Gràcies. Sí, ¿no? Es la última pregunta... Y perdón. Es que no te oíamos. La última pregunta... Dos preguntas, si cabe, alguna reflexión, pero vale. Por un lado, aunque ya se ha señalado la necesidad de restablecer las infraestructuras, Acequia Mayor, Acequia Marchena, partidores... Cuando estáis hablando, por ejemplo, de regenerar el agua, como ha comentado Pascual, y es necesario, porque ya que el agua que se nutre viene de las depuradoras al río Vinalopó, una propuesta que creo que un poquito va también en una especie de crítica para el proyecto que tenéis sobre regenerar el agua de la depuradora de Algorós. Yo entiendo y creo que es más lógico que pensé, y Aigües d'Elx, ya que está aquí, puede plantearse un proyecto económico donde esa agua, a la entrada del pantano, pueda depurarse, y con el apoyo público, una gran depuradora, donde ese grado que nos falta para que se pueda esa agua utilizar, pueda entrar en el Palmeral de Elche. Es decir, es vital y fundamental, porque desde Algorós subir arriba hacia las infraestructuras prácticamente pues no es casi viable, o es un gasto que probablemente, como otros tantos que se han realizado, no serían productivos. Y simplemente ya por último, también creo que es importante y fundamental, ya que se van a restablecer el Hort del Gat, el Hort de Espontos, que se incorpore una policía ambiental y una brigada ambiental. Porque si no, os va a ocurrir, como ya han ocurrido otras veces, que se arregló el Espons en otra casa, y lógicamente son zonas de marginación. Entonces, si esas zonas no las cubrís con una policía, como está la policía de bicicletas, pero que tenga ese cometido de vigilancia expresa sobre el Palmeral, tanto el que está en el casco urbano como el que está en el paisaje, porque estamos viendo, el otro día en una de las rutas que hicimos, hay un huerto fundamental del paisaje de Elche que se llama el de la acequia, el Hort de la acequia, que está conforme vamos para el pantano, y ya está en una destrucción tremenda, ¿no? Que está junto al Molí Nou. Entonces, ese huerto, junto con los que ya están perdiéndose en la parte sur del Camp d'Elx y los del paisaje del pantano y en general, tener en cuenta que estamos perdiendo paisaje, y ese paisaje que se está perdiendo es parte fundamental de la pérdida terrible del Palmeral. Entonces, esas son las propuestas un poquito y el comentario que vosotros podáis decir. Muchas gracias. Y simplemente también que ayer, termino, que ayer que la reunión del patronato no sea abierta, Juan de Dios, se debe de abrir como aquí, porque la ciudadanía
ha de participar en algo que está anclado durante mucho tiempo en destrucción constante. Gracias. Y nosotros que acabamos de llegar nos hemos encontrado la ley como estaba, aprobada por otro partido y la que mi partido votó en contra, ya que me han preguntado por mi posición de partido. Pero sí que razón tiene, pero eso... Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una última ronda de un minutito, pero un minuto de verdad, a cada uno de los ponentes para comentar un poco y concluir el programa de televisión que estamos haciendo hoy. José Garberí, de iWest Elche. Nada, yo creo que un poco el objetivo al final es poner en marcha, como ha comentado el concejal, poco a poco posibles opciones o partes de este proyecto en fases que podamos cubrir necesidades, tanto en este caso para la parte del Palmeral como para el propio riego de huertos urbanos municipales, que es otro de los objetivos también de ese agua regenerada. Entonces, centrarnos en hacer, dentro de las posibilidades que tenemos, ir avanzando, no dejándolo ahí en un cajón. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, tenemos que seguir colaborando, trabajando, tenemos que preservar nuestro patrimonio de la humanidad, que hace 22 años que fue declarado, y yo creo que por parte de la Administración lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en proyectos reales, accesibles, sin perder de vista grandes proyectos como es esa renaturalización de toda la zona del casco urbano, pero por parte del Ayuntamiento tenemos claro, vamos a preservar, vamos a trabajar, y con esa puesta en marcha del patrimonio del Patronato del Palmeral, poder avanzar y sobre todo poner en valor nuestro patrimonio, que como todos los ilicitanos es de toda la humanidad, pero que lo tenemos que preservar principalmente, yo creo que somos nosotros, y esa es la línea que queremos seguir. Gracias. José Navarro. Bueno, yo, por hablar un poco del tema de la calidad del agua muy rápidamente, el río Vinalopó va a traer aguas salinas siempre. Esas aguas salinas son un poco difíciles de tratar a la altura del pantano por los métodos que tenemos ahora para tratarlas, no si fuera solamente carga orgánica, sino va a tener una elevada salinidad, y por eso se hizo el canal del desvío, para coger las aguas dulces del río Tarafa y evitar las aguas del Vinalopó, porque por muy bien que depuren y lo tienen que hacer las depuradoras del medio Vinalopó o del alto Vinalopó, esas aguas después van a unirse a las aguas salinas de todos los barrancos, de todo el sistema triásico que hay, en fin, todos los barrancos van a salinizar el agua que llega al pantano, y por eso se hizo un día aquí con muy buen criterio el canal del desvío, que yo felicito que se vaya a actuar sobre él, con la idea de coger las aguas dulces del Tarafa. Yo creo que eso, más la solución de subir las aguas de la depuradora de Algorós, es más fácil, menos costoso, subir las aguas buenas de Algorós, que instalar una planta depuradora para unas aguas salinas en la cabecera después del pantano, con el impacto además que tendría eso en todo el entorno, que eso sería un impacto importante. Ana Campomuñoz. Bueno, yo quería decir que no hay mejor policía que una ciudadanía comprometida con el cuidado de su patrimonio, y desde aquí pues yo creo que la mayoría de los ilicitanos están, pienso, muy comprometidos con este elemento de su paisaje. Yo creo que es algo que las administraciones tienen que favorecer, las vías de participación, bien sea a través del patronato, de otros instrumentos, y de tal manera que esa información permanente sea que realmente el cuidado venga de la ciudadanía, porque realmente no hay suficiente policía pues para gente poco concienciada. Yo creo que pues desde aquí pedirles a todos que manifiesten ese cariño que sé que tienen, y saberlo poner de manifiesto adecuadamente con el cuidado y el comportamiento desde la casa hasta que vayamos fuera de Elche a alabar y promover los valores del Palmeral. Muy bien. José Navarro Pedreño, Ana Campomuñoz, Juan de Dios Navarro, José Garberí, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Susi Gómez Ibol en Palmeral por no solo organizar de alguna manera este programa de televisión en formato de mesa redonda, sino por todas las actividades y todo el trabajo que realiza, y recordarles, bueno, pues que se cumplen 30 años el 30 de noviembre se cumplirán 22 años
de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es importantísimo estar orgullosos de ello, reconocerlo, trabajar porque se mantenga ese palmeral, y muy importante creo, y saco de aquí, el conocer muy bien el Palmeral de Elche y que trabajen las personas que saben cómo se puede hacer, qué se puede hacer para que perviva. A ustedes gracias por estar ahí, nos vemos otra semana en Punto de Encuentro.